Es un gran placer para mí invitar ahora a nuestro próximo entrevistado. Es CEO y fundador de Hormus Patagonia, Juan Capart, que seguramente está existiendo en esta tercera dimensión, aquí ahora, desde un bello lugar de la Matrix. El país es Argentina, y la costa es marítima, y él se ríe, pero no se ríe, hay algo que se ríe dentro de él. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo andás? Hola a toda la audiencia, muy contento, muy contento. La verdad que siempre lindas las presentaciones, este espacio es muy bonito, así que muy, muy agradecido de esto que hacemos juntos. Eh, Bienvenido, el agradecimiento, sabés que es mutuo y bidireccional, y hay mucha gente que se va a enterar de temas que tienen que ver mucho con la ciencia de Hormus Patagonia, ¿no? Historia del Hormus, nanopartículas, cristales, el Jungi, pero ¿quién mejor que vos para explicarlo científicamente? Sabés que hay, gracias, gracias por estos temas, es muy interesante. Sabés que venía haciendo un recorrido de lo que tiene que ver con la historia de todos estos elementos y de dónde vienen, de dónde los tomamos, cómo nos enteramos nosotros de estas cuestiones. La verdad que venía con la sonrisa, inicié con la sonrisa porque me llama mucho la atención a veces que de dónde vienen todos estos conocimientos que utilizamos, que hoy la ciencia en realidad está redescubriendo de alguna manera. La magia, de la importancia de lo mineral, la nanotecnología, como decías, o el Jungi, que fue descubierto hace, digamos, los chamanes de la región de Carelia, de Rusia, lo utilizan hace miles de años para purificar el agua, para limpiar, para rituales de sanación y demás. Y bueno, pasa lo mismo con lo que nosotros hoy utilizamos por ejemplo, lo que es nanopartículas, ¿sí? O sea, son elementos que vienen que datan de culturas ancestrales y de rituales específicos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con nanopartículas de la India, ¿sí? Hay un ritual en el cual se llama el Agni Hotra, que es un ritual de purificación muy fuerte en la cual se utiliza, no es que vaya a profundizar en el ritual, pero se utiliza una pirámide invertida de cobre a la cual se le colocan determinados elementos adentro, se inicia un fuego y eso produce un efecto en el cobre, en la pirámide. O sea, ahí entran varias cuestiones: morfología, estructura del elemento, el elemento en sí, la, la medida de esa pirámide, por ejemplo, y bueno, el factor fuego. Y después de muchísimos años de investigación, de desarrollo y demás, encontramos que en el proceso de elaboración, por ejemplo, de los electrodos que nosotros usamos para fabricar nanopartículas, es un proceso muy parecido que tiene que ver con llevar al cobre a un estado en el cual, parecido a un diamante, ¿sí? En el cual se utiliza, nosotros utilizamos muchísimo calor y presión para generar electrodos específicos para hacer el proceso de la creación de una nanopartícula que tiene ese potencial electromagnético. Y mismo hablábamos hoy, antes de la entrevista, de otros elementos que nombraste también, o sea, digamos, el Jungit, la Andara, las nanopartículas, el Hormuz en sí mismo, tiene una historia extremadamente rica, porque nosotros, digamos, eh, podemos que está muy relacionada también con la andara, que es este cristal que nosotros usamos para los splash y con varios elementos más, pero específicamente yo pensaba y digo, bueno, la historia del Hormuz, ¿de dónde viene? Hay una parte que tiene que ver con eh, su redescubrimiento en la década de los 70 a través de eh, David Hudson y Barry Carter, sobre todo David Hudson, que fue quien invirtió más tiempo, dinero y demás en hacer pruebas, en corroborar todos
todos los beneficios que este elemento tiene, porque lo descubre de casualidad en sus experimentos. Era un granjero estadounidense muy adinerado y descubre de casualidad el uso de esta relación entre alcalinidad, minerales, sales y demás elementos, y redescubre este elemento que es absolutamente mágico, a la cual le hemos dedicado, digamos, lo he explicado varias veces y hay muchos videos al respecto. Ahora, que esto tiene 50 años, digamos, es algo de historia bastante reciente. Ahora, hay algo que viene de la historia y de los mitos fundacionales del ser humano que nos habla de el génesis en sí mismo. O sea, hay una historia muy bonita que, bonita y terrible a la vez, pero digamos muy contemporánea, y que esas cuestiones de las generaciones anteriores, el humano las sigue proyectando y digamos, la respuesta ahí es particular, es de cada uno, ante esa problemática planteada, pero si uno va al mito fundacional y el descubrimiento del Hormuz, en realidad tiene que ver con, yo creo que estos temas... Estamos hablando con Joan Capar. Te decía, Joan, hubo un delay. ¿Se Se cortó un cortó poquito? donde decías, te ibas a referir al mito fundacional. Buenísimo, igual, se corta en el momento justo, en la entrada, la esfinge ahí en la entrada. Sí, ¿sabes por qué? Porque es algo que se repite, que lo podemos desarrollar también en otras entrevistas y demás. Ahí saludos a Igor que está comentando, le mando un cariño. Tiene bastante que ver con los mitos fundacionales. Recordarás, y mucha de la audiencia recordará, porque son temas que seguramente se habla aquí, Anu, Enki, Enlil y Nana, ¿suenan esos nombres a nivel de... ¿Sí? ¿Resuenan? Son temas de los cuales se han hablado, porque ahí, en esos mitos fundacionales, ¿se escucha y se ve bien? ¿Vos me escuchás y me ves bien? Yo te Puedo estoy probar de escuchando y te veo ponerle... bien. A veces hay un pequeño delay cíclico, ¿sí? Bien, Pero bien, vas bien, era regulando para las asegurarme, energías. pero ahí... Es tan esotérico tu espacio que Es que es muy realmente... interesante. Sí, 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 pero dice mazo. A ver, le voy a ponerle, voy a hacer Yo una... ahora te estoy escuchando perfecto y se te ve perfecto. Ahí, ahí me imagino que va a cortar si va a volver a A ver, conectar, igual en un segundito, porque hice otra conexión. La sostenemos, dice. Hay una cuestión ahí muy interesante con lo que te decía, los mitos fundacionales. Hay que ir a un lugar realmente muy esotérico y historias pero que es muy interesante porque se repiten a través del tiempo y a través de las Biblias que nos cuentan lo mismo. Y en esa creación del ser humano que tiene que ver específicamente con una problemática que tenían los dioses en sus planetas, en su planeta específicamente, ahí va bien, que era la siguiente. Los Anus, los Anunnakis, esto digo, es bien, bien esotérico, pero es interesante el chiste y el cuento de la historia. sí. Tenían un problema en su hábitat, que era que habían destruido su atmósfera, ¿sí? Esto es lo que cuentan estos mitos. Entonces, para arreglar, para enmendar su atmósfera, la habían roto producto de guerras entre ellos, ¿sí? Guerras muy fuertes de intereses. Para arreglar su atmósfera, vienen a la Tierra, que es un lugar en donde hay mucho oro, ¿sí? En nuestro planeta Tierra hay mucho oro. Y el elemento que utilizaban para reparar su atmósfera era el oro. ¿Qué es lo que sucede ahí? Empiezan a ver vías con las cuales obtener oro de la Tierra, del planeta Tierra, y en el primer lugar a donde van a buscar ese oro es al mar, ¿sí? Al agua de mar. El agua de mar tiene una carga de oro bastante interesante
que nosotros la concentramos en el Hormuz, son 63 partes por trillón, o sea, es muy pequeña cantidad, pero está en un estado muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa con estas razas de dioses que venían a buscar oro en la tierra, según cuentan las leyendas? Encuentran oro en el mar, encuentran vías de extraerlo, ahora era muy trabajoso, ¿sí? Había que hacer muchísimo esfuerzo y se obtenía una cantidad de oro limitada en el agua de mar. Esto que nombro, que nosotros hoy hacemos análisis de los productos y encontramos esas cantidades de oro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ok, hay oro también abajo de la Tierra, ¿sí? En el centro de la Tierra hay mucho oro y que aflora a través de la corteza terrestre por el magma pegado al cuarzo, ¿sí? Por eso es tan importante la relación entre el oro y el cuarzo, ¿sí? Hay mucha magia ahí, lo podemos hablar también en algún momento específicamente. Sí, Por me eso hay encantaría cuarzo, ese tema, me encantaría. por eso hay cuarzos que tienen trazas de oro adentro, porque lo que transporta el oro afuera de la corteza terrestre es el cuarzo derretido. Hay cosas muy interesantes entre las relaciones. El rutilo, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, de hecho vos en esto tenés mucho conocimiento, ahora que recuerdo con el Un tema poco, un poco. con el tema Pero el meteorítico. cristal de rutilo tiene unos hilos de oro. Lo voy a traer un día a la radio para que lo vean. Es maravilloso. Efectivamente. De hecho, tengo un cuarzo que tiene unas trazas de oro adentro impresionantes y bueno, es esto que estoy diciendo, esto que estamos hablando, es esa relación entre el silicio y el oro muy interesante. Que bueno, hay mucho en juego también con lo meteorítico y demás, pero digo, en específico, en la historia, en la historia específica bíblica o prebíblica en realidad, porque cuando digo mitos fundacionales, son historias que van trascendiendo la historia. O sea, si uno lee la Biblia hoy, judío-cristiana, y lee los mitos de la antigua Sumeria, Egipto, o ya las leyendas Anunnakis, encuentra una misma estructura que va repitiéndose a través del tiempo. Ahora, volviendo a la cuestión específica del oro, el mar y el oro terrestre. Se dan cuenta estos seres que para reparar su atmósfera necesitaban muchísima cantidad de oro, con el oro que había con el oro que hay en el agua de mar no les alcanzaba, se dan cuenta que hay mucho oro, ya sabían que había mucho oro en la Tierra, y el mito cuenta que crean a la raza humana, ¿sí? Específicamente como mineros, para extraer el oro que hay en el centro de la Tierra. Aquí se produce algo muy interesante que es, digo, genera risas y un montón de Sí, cuestiones. sí. El tema en sí mismo es rico, es muy Sí, interesante y tiene sí. muchas aristas y surgen muchas opiniones, pero si lo tomamos mitológicamente es muy interesante por lo siguiente. Pensá esto. Enki, Enlil e Inanna, que son los hijos de Anu, que a su vez vienen de Apsu, de la deidad solar, por problemas, por guerras que habían generado en su territorio, destrozan su lugar y necesitan oro para parchar su atmósfera, digamos, ¿sí? Porque habían hecho un desastre. ¿Qué hacen? Vienen acá a la Tierra, se dan cuenta que en el mar hay oro, lo intentan, o sea, lo logran extraer y dicen, no, no, necesitamos más cantidad. Bueno, ok, vamos a generar una raza de esclavos, que vendríamos a ser nosotros, digamos, el humano, para extraer el oro de las minas del centro de la Tierra. Cuestión que de toda esta movida intergaláctica se generan determinadas relaciones entre los dioses y los hombres, en los cuales comienzan estas deidades a enseñarle al hombre diferentes conocimientos, pases mágicos. Ahí es donde comienzan las iniciaciones para el humano. Todos esos conocimientos, sobre todo en magia y alquimia, de ahí viene específicamente es un lugar en donde encontrar los conocimientos de la alquimia total y ampliamente. Comienzan a Estás mezclarse, hablando, ¿sí? perdón, estás Sí, hablando antes de Hermes Trimegisto. es ahí. Hay una cuestión muy, muy fuerte con respecto a qué fue primero, si fue Claro, Egipto o la India. entiendo. Ahí estamos entre Krishna y Tot. Ayer teníamos esa discusión que es, al momento de hoy, o al Maravilloso. menos para mí,
es Y, maravilloso. sí, incomprobable. Porque Claro, también hay algo claro. que tiene que ver con los tiempos con los tiempos y quién es padre de quién, hermano de quién. Hay mucha mezcla ahí para... hay diferentes fuentes. Si uno va a leer el Emuná Elish, nos cuenta una cuestión con una determinada estructura. Y si uno lee el Génesis revisado o el libro de Enki, nos cuenta otro tipo de distribución. Si bien el mito después es el mismo y el devenir es exactamente igual, y el trasfondo es el mismo, que esto a donde quiero ir, eh, por ahí la distribución es distinta. ¿Qué es lo que, qué es lo clave acá entender y lo que es interesante que nosotros nos traigamos y nos preguntemos en este momento, o para mí al menos, que tenemos la posibilidad de conectar con todos esos conocimientos, que estas deidades destruyeron su territorio, ¿sí? Por guerras que generaron entre ellos, por cuestiones que no resolvieron. Son las generaciones anteriores. Se pelearon entre sí, no resolvieron esos problemas. Vinieron acá a la Tierra a encontrar el oro para llevarlo a su planeta y recomponer su planeta, y generaron una raza de esclavos con la cual extraer el oro. Una vez que crearon, hicieron esa creación, se empezaron a mezclar entre dioses y hombres. Los dioses se enamoraron de las mujeres terrestres y empezaron a mezclarse y a convidar, por llamarlo de alguna manera, los conocimientos que hoy son la base de la alquimia, por ejemplo, entre otras iniciaciones también. Y de esa cuestión, de esa mezcla, de eso que se permitieron hacer y que en teoría no debían hacer los dioses con los hombres o con las mujeres, se generó una discordia muy grande entre hermanos, ¿sí? Entre Enki y Enlil. Hay historias muy ricas acá de esa tríada Enki, Enlil y Nana, lo cual terminó, resumiendo la historia, digamos, terminó en una guerra nuclear terrible que devastó absolutamente toda la Tierra y que se lo puede anclar tranquilamente también en cuestiones que tienen que ver específicamente bíblicas, ¿sí? O sea, si lo traspolamos ahora a la Biblia judio-cristiana más... a los cuentos más novedosos, digamos, estas historias más o mitos más nuevos, se lo puede anclar como el Gran Diluvio, por ejemplo, digamos, hay traspolaciones muy interesantes, pero ¿cuál es la cuestión y qué es lo que no resolvieron esas culturas? Generaron una guerra, destruyeron todo, fueron a buscar a otro lugar elementos con los cuales reparar su tierra, tampoco en ese mismo lugar, o sea, trajeron la misma infección, o sea, la generación anterior nuestra, si se lo quiere pensar a nivel intergaláctico, no resolvió esa cuestión, vino a otro lugar, se trasladó a otro lugar, volvieron a generar una guerra, destrozaron esa misma tierra que volvió a florecer luego, digamos, el lugar en donde estamos nosotros, y hoy tenemos la capacidad de ver, o sea, si uno piensa ahora en el devenir de la historia contemporánea, estamos en este tiempo y espacio en exactamente el mismo lugar, o sea, el límite del mito fundacional de la creación humana nos trae a exactamente el mismo lugar y a la misma cuestión sin resolver, esa guerra que sigue sin resolverse. Y hoy, así como en su momento hubo guerra en los cielos, dice Atlantis y Lemuria igual, es tal cual, la misma historia que se repite una y otra vez, y atendiendo al tiempo que va de la entrevista, porque sí. Hay un libro de Dickens, El oro de los dioses. ¿Eso tiene algo que ver también? Sí, totalmente, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay un montón de. Sí, total. Eh, hay un montón de. Me estás haciendo recordar muchísima bibliografía y muchísimas cosas muy bonitas que estaría bueno que le demos un tinte de estos elementos a las entrevistas que vamos haciendo porque es muy interesante. Y específicamente digo, porque nos quedan unos minutitos nada más, ¿verdad? Estoy considerando bien el Sí, horario, tenemos unos. sí, estamos pasados, pero tenemos unos Ok, minutitos, ok, ¿ok? ok. Adelante. Ubico esto rápidamente porque Sí, es lo que no tiene que quedar afuera y es la oportunidad sí. de ubicar de nuestra parte, en cada quien, una respuesta distinta
a lo que las generaciones anteriores no resolvieron. ¿A través de qué? Nosotros, en vez de amplificar simplemente la energía de lo que hay en la realidad, digamos, hacernos lo mismo que hicieron las generaciones anteriores, los Anus, se hicieron más fuertes. ¿Para qué? Para perpetuar la guerra, para tener más poder, para ganar determinados honores, territorios y demás. Amplificaron su energía a través de todas estas tecnologías al servicio de lo peor, ¿sí? Al servicio de la muerte, de la guerra, de la destrucción. Nosotros tenemos la oportunidad hoy, en este tiempo, y es lo que entendemos que tenemos que resolver, o lo que entiendo yo que tenemos que resolver, aportar y ubicar una respuesta a la altura, resolver esa guerra internamente, primero adentro, y para eso es la utilización de los elementos con los cuales nosotros contamos. Son herramientas energéticas que tienen que estar al servicio de la creación de la realidad de cada persona. Entonces, utilizar esa tecnología, utilizar ese conocimiento, utilizar toda esa gran potencia para, cuando nosotros nombramos esta cuestión de que utilizamos el hormuz, la solución frecuencial y demás para el ejercicio invocativo de la mañana, para potenciar lo que decimos que queremos, es un excelente lugar en donde escuchar, antes de amplificar todas esas señales que llegan a través de los productos, escuchar en nosotros y resolver esas guerras y esas dialécticas adentro nuestro primero, para proyectar en el afuera cuestiones armónicas con la vida, con la salud, y movernos de ese lugar que se sigue perpetuando mito tras mito, año tras año, día tras día y guerra tras guerra, que es lo que está sucediendo en este tiempo en la historia de la humanidad, y que quizá nosotros no resolvamos la guerra entre Medio Oriente y Occidente que está sucediéndose ahora, pero si yo adentro mío resuelvo las cuestiones que hacen que yo me ponga belicoso afuera, digamos, si yo trabajo en mí y no genero una guerra innecesaria, eh, primero voy a generar una cuestión con una resonancia muy interesante, que es que a mí no me van a llegar los misiles, a mí no me van a llegar las balas, a mí no me van a llegar las flechas, porque yo estoy en una frecuencia diferente, mucho más armónica. Y que si en mí no hay guerra, destrucción y sufrimiento, va a ser un lugar más en donde va a reinar la armonía en el universo. Y de esa manera colaboro con el orden del devenir de todos los días. Me extendí un poco y hay mucho para profundizar, pero llegué a un lugar interesante. Hermoso. Vos que estás escuchando y estás sintiendo los movimientos de rotación y traslación de la energía de Hormuz, Patagonia, acá dice simple y magnífico a la vez, el relato, hermosas palabras para Joan, como siempre. Ingresa a @HormuzPatagonia en Instagram y la web hormuzpatagonia.com. Continuamos la próxima desde la tercera y desde la quinta dimensión, como siempre. Joan. Genial, genial. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la paciencia también, porque metí una cantidad de cuestiones impresionantes. Muchas gracias, Roberto. Mucho cariño y gracias a todos que nos están escuchando. Muchas gracias. Joan Capart, CEO, fundador, creador de Hormuz Patagonia, aquí en el aire de FM Millennium, desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo en este Despertándote en tu sueño.